Prácticamente todos los días escuchamos hablar de la crisis del dólar, el drama del dólar, de la falta de dólares en general. Hoy el dólar paralelo, el blue, volvió a subir y batió un récord cuando cerró en torno a los 570 pesos, estuvo un poco más arriba inclusive. Indiscutiblemente la cuestión del dólar y sobre todo la escasez de dólares está en la base de la crisis de la economía argentina, o es uno de los pilares de la crisis de la economía argentina. Circulan múltiples interpretaciones que intentan explicar este tema como expresión de un fenómeno que inclusive va más allá de la economía, que es un problema vinculado a cierta mentalidad de los argentinos y de las argentinas, el problema que tenemos los argentinos con el dólar, habrán escuchado esa frase o parecidas, que es una cuestión cultural, psicológica, antropológica, como si en todos nosotros habitara una obsesión con el dólar. Esto lo dicen economistas, analistas políticos o directamente políticos de distintas vertientes. Si ustedes escuchan alguno de los discursos de la misma Cristina Kirchner, hasta ella inclusive dice algo parecido cuando habla de la economía bimonetaria presente en toda la sociedad argentina. Como si la cuestión de la falta de dólares o el apego a esa moneda por parte de un sector importante de la población fuese un problema individual de mucha gente y no básicamente lo que es un problema económico, o si ustedes quieren un problema de economía política. La famosa restricción externa está en la base recurrente o de las recurrentes crisis que tiene la Argentina, manifestada justamente en la escasez de dólares. Esto es, el resultado de una economía que tiene una industria atrasada o desigualmente desarrollada, en líneas generales mucho menos desarrollada que los países centrales, y esta estructura atrasada trae como consecuencia que cuando la economía se expande, comienza una demanda de dólares para poder adquirir bienes de capital e incorporarlos a las industrias, a las empresas, para continuar ese crecimiento. Estos dólares los genera un sector de la economía, el agronegocios, el campo, en algún momento no alcanzan para mantener el ritmo del crecimiento, para adquirir bienes de capital, que permitan justamente continuar esa expansión, y esta contradicción se manifiesta de varias maneras. La inflación, la recesión, o a veces las dos cosas combinadas, como vivimos en parte o empezamos a vivir en el último tiempo. Este es un aspecto estructural e histórico de la economía argentina que está vinculado a cómo fue diseñado por las clases dominantes, la estructura del país, como una economía a la vez condicionada por las grandes potencias extranjeras. Entonces ahí radica una base que es estrictamente económica del problema del dólar. Ahora, después hay razones más de la orientación política inmediata o de mediano plazo. La semana pasada hablaba en este espacio de la deuda en general y del Fondo Monetario Internacional en particular como un mecanismo político más que económico. El negocio es mantener al país casi siempre endeudado para después imponer otras muchas condiciones. Pero bueno, los dólares que se van a un pago de la deuda o al pago de una deuda que es ilegal, ilegítima y odiosa, y esto no es un calificativo así tirado al azar, es un concepto jurídico. Las deudas odiosas han sido juzgadas en muchos países cuando se toman deudas que están directamente pensadas casi para perjudicar a la población. Obviamente que también son una canaleta por la cual se van los dólares. Sin embargo, hay otros mecanismos. Un informe elaborado en común por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y el Centro de Estudios Cifra, vinculado a la CTA, llegó a la conclusión de que durante los gobiernos o los primeros 3 años del gobierno del Frente de Todos ingresaron divisas en Argentina por 45.500 millones de dólares, casi lo que fue el préstamo con el Fondo Monetario, en concepto de saldo comercial de bienes, o sea, saldo a favor entre lo que vende y lo que compra, dejaba toda esa cantidad de dólares que podrían estar en la Argentina. Sin embargo, dice el informe de Flaxo Cifra, un factor importante que impidió que el superávit comercial permita aumentar las reservas fue el drenaje de divisas para la cancelación de deuda del sector privado, ya que los pagos de intereses y préstamos financieros del sector privado acumularon 24.700 millones de dólares entre 2020 y 2022, solo 2 años. Dólares que las empresas cancelaban las deudas privadas. Estamos hablando de la deuda tomada en el periodo 2015-2022, que es lo que analiza el documento, y que incluso el gobierno le solicitó en algún momento, en el contexto de crisis y de falta de dólares, que reestructuren esas deudas, por lo menos en un 60%, ya que el propio país estaba en un proceso de rediscusión o reestructuración de su propia deuda. Bueno, según los cálculos de Flaxo Cifra, estas empresas no hicieron eso.
Pese a todo, obtuvieron los dólares para pagar sus deudas. Estamos hablando de grupos como Mindlim, con sus empresas Pampa Energía y Transportadora Gas del Sur, el grupo Elsain, EIRSA y Cresud, el grupo Clarín, que tiene Cablevisión y Telecom, las que tenían deudadas, el grupo Ernequian con Aeropuertos Argentina 2000 y Compañía General de Combustibles, el grupo Galicia con el Banco y Tarjeta Naranja, el mismo Banco de Galicia. Y así la cantidad de empresas, que son en general 25, la que concentraban la mayor cantidad de deuda, se reduce a 20 en cantidad de propietarios, porque algunos propietarios son dueños de una o dos empresas. La conclusión del documento de Cifra y de Flaxo es que la elevada concentración del endeudamiento externo del sector privado con grandes empresas y grupos económicos, tanto en el gobierno de Cambiemos como en el del Frente de Todos, y la magnitud de esos vencimientos en este último periodo invitan a reflexionar en torno a la política desplegada en tiempos de elevado déficit comercial y menos erogaciones del Fondo Monetario Internacional, menos préstamos del Fondo Monetario Internacional. Es decir, a un periodo que se tornaba crucial para acumular reservas internacionales para hacerle frente a la crisis de la deuda, heredada en gran parte por el gobierno del endeudamiento de Cambiemos, y la canalización del superávit fiscal hacia la cancelación de deuda de grupos económicos y los efectos de la reestructuración de la deuda pública, que justamente constituyeron componente sobresaliente de la crisis de reserva, lo que estamos discutiendo todo el tiempo, que limita las actuales posibilidades de sostener el crecimiento económico, bueno, en general mejores posibilidades de aumentar la participación, dicen ellos, de los trabajadores en el ingreso. Todo esto, esto tiene lugar cuando la autorización para comprar dólares al pequeño ahorrista o inclusive trabajadora con cierta capacidad de ahorro se redujo prácticamente al mínimo, $200 el dólar ahorro, ahora más caro. Y con un montón de restricciones, deben ser algunos mínimos privilegiados los que pueden ser autorizados a comprar o a ahorrar. Mientras estas empresas se llevaban toda esta guita para pagar sus deudas. Y por el otro lado, esta escasez provoca, es una de las causas importantes, obviamente, de la inflación, que licúa el salario. Empuja a los organismos que tienen la deuda argentina a exigir ajustes para pagar deuda. En síntesis, las consecuencias recaen sobre las mayorías populares, sobre la gran mayoría de la población trabajadora. Entonces, para volver al principio, no es un problema que tenemos los argentinos y las argentinas con el dólar. El problema son algunos argentinos y argentinas, y especialmente algunos de determinada clase.